Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? ¿Cómo están los ánimos? Bien. Mal. Hola, Adriana. Muy bien, licenciado. Hola, Mitma. Alejandro. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Cómo tardes. está, Lice? Buenas. Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, tenemos que estar con el ánimo siempre optimistas, siempre, y más en ustedes que son jóvenes. Que hay problemas, siempre hay problemas. Decía Carlos Marx, todo problema tiene solución. Si no, no fuera problema. O sea que siempre hay solución. ¿Qué tal? ¿Han visto los partidos de la Eurocopa, los partidos del sudamericano de selecciones? ¿O no han visto eso? Hemos visto. Claro, pues Lice, al tanto. Ah, muy bien, Lucas. Eso, así tiene que ser, pues, así tiene que ser. Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol y el ajedrez. Esos partidazos, ¿no? Ayer realmente un poco me dio pena. Me alegré que gane Italia. ¿Por qué? Porque Italia es una república. En cambio, Inglaterra es un reino. Siguen atrasados, siguen con sus reyes, con sus príncipes, siguen todavía. Pero tienen razones, ¿no? Pero me alegré que ganó Italia, pero me puse un poco triste con el sabor amargo, porque los jugadores que fallaron el penal de Inglaterra, los tres que fallaron eran negros. Habían mulatos, también negritos habían, pero eso me dio pena, que fallen los otros, no ellos, porque en Inglaterra, en Europa, han visto ustedes, hay muchos jugadores eh, mestizos, negros. Eso es muy bueno, porque ahí se ve cómo la raza se va, se va mejorando. Cuando hay mezcla de razas, la humanidad se vuelve más fuerte, mucho mejor, incluso más inteligente. Eso seguramente lo estudiarán en un posgrado ustedes. La mezcla de razas es bien importante. Muy bien, entonces han visto los partidos y el día anterior ganó Argentina, ¿no? A Brasil le ganó. Bueno, yo me alegré por Argentina, pero no por Argentina, sino por su presidente, Fernández, y de Brasil, es que está Bolsonaro, ¿no? Entonces, más bien que el Bolsonaro se le ha ganado. Representa a Brasil Bolsonaro, un presidente extremadamente de derecha, ¿no? Se puede ser de derecha, pero medio democrático. Pero este ya es casi fascista. Bueno, eso es lo que ha pasado estos últimos días. ¿Algo más pasó o solamente fútbol? Saben que a los que participan les aumento puntos, 15 puntos. Tienen 60, 75. Lice, No hubo nada. Sí, adelante. el joven yayagüeño ganó los 500 metros, primer lugar, Lice. Oh, por ejemplo, En este momento, 5.000 dice, metros. ahorita hay ¿no? una caminata. Y además yayagüeño, Sí, Lice, en este momento. medalla de oro. Pero Lice no ha participado de Oruro. En Sí. este momento, dice, se le está haciendo una conmemoración, una caminata en el lago, dice. El No te compañero, entendí, Jorge.
Anterior, la primera señorita, ¿quién era? Para que me anote. La Daisy Morales, señorita, Lice. Daisy Morales. Sobre el presidente también, licenciado, lo que habló de las clases recientemente nomás. Marza Seila. Por favor, repetí, por favor, Seila. No te escuché bien. Sobre el discurso del presidente que tocó el tema acerca de las clases. Que están llegando millones de vacunas. ¿Pero para No, qué si la gente no quiere vacunarse? no, Liz, Pero en esta tercera ola, dice, está disminuyendo ya los contagios. Está más leve. por eso dijo el Pero presidente no ha seguido lo que ha hecho el presidente. iban a volver a las clases más que todos los de La Paz, si no me equivoco. El presidente ha dicho que Sí. llega la cuarta ola. La cuarta ola. Entonces, no, pues claro, ahorita estamos ya en descenso, pero eso no es definitivo. Miren, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, ¿no? La Pfizer, la vacuna Pfizer, ya tiene autorización de la Comunidad Económica Europea para vacunar una tercera vacuna. Porque este COVID alfa, creo que es, ¿no? Alfa es realmente muy contagiosa y es más severa que las otras variantes del COVID. Es como si estuviéramos en guerra, la naturaleza contra la humanidad. Ellos se vuelven más fuertes. Y a veces nuestra vacuna ya no sirve. ¿No? Por eso la Pfizer ha pedido tercera vacuna más. Aunque a Bolivia ha llegado 1 millón de vacunas, ¿no? De Johnson y Johnson. Y se espera que llegue unos 5 millones de vacunas de las vacunas chinas, Sinopharm, ¿no? Y, no sé, y creo que unos 500,000 de la vacuna de Rusia. Yo estoy en Yayagua. Estoy en Yayagua y espero que el internet nos acompañe en esta clase. En mi primera clase tuve problemas con el internet. Estoy en Yayagua y vine a vacunarme la segunda vacuna que el Seguro Universitario nos convocó. A partir de hoy están vacunando, ¿no? Entonces, hay muchos, en las redes sociales, por ejemplo, muchas versiones. No, ¿para qué vacunarse? Te vas a volver hombre lobo. ¿Para qué vacunarse? Si igual nomás te vas a morir. ¿Para qué vacunarse? Si una moneda te frotas donde te han vacunado, se pega. Entonces, todo eso, bueno, hay un, en el internet, está circulando en las redes sociales, una conferencia de una investigadora experta en epidemiología que parece ser que está contra las vacunas. ¿Por qué digo parece ser? Porque estuve viendo y lo dejé en la mitad. Es un poquito largo, ¿no? Eso tengo que terminarlo, pero parece ser que desde el punto de vista científico tiene sus observaciones. Pero yo digo, es una, o dos, o 100, o 1000, pero ante millones de investigadores, yo creo que la mayoría se impone, ¿no? Entonces, pienso que hay que vacunarse siempre. Entonces, y algo más, no hay buenas referencias del discurso del presidente.
buena referencia en la medalla de oro del joven yayagüeño, y buenas referencias pues del fútbol. No hay más. En política nada. Licenciado, el anterior A ver, Mitma, adelante. ha matado al presidente de Haití y a su esposa, dice, ¿se acuerda? Dice que han matado a su esposa y al presidente de Haití. Los Por días ejemplo, un magnicidio, ¿no? Un magnicidio se dice cuando se asesina a un jefe de Estado o a un jefe de gobierno, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es eso, no? Esos de los magnicidios. Mm, hemos estudiado a Melgarejo, ¿no? Melgarejo fue un presidente de esos que la historia no quiere ni acordarse, pero ha dicho algo que es verdad. Confianza ni en mi camisa, ¿no? Y lo valió a su camisa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ¿ustedes creen que se puede entrar nomás a la casa del presidente? Yo creo que no se puede entrar nomás. Ahí había cómplices eh, de los custodios del presidente. ¿Cómo puede entrarse a matarle al presidente? A su propia casa. Eso es uno. Y recuerdo el magnicidio de Anwar el Sadat. Anwar el Sadat estaba presidiendo una parada militar en Egipto, era presidente de Egipto. Una parada militar estaba presidiendo él como jefe de Estado. Y de pronto un tanque, su metralleta giró hacia el presidente y lo ametralló, ¿no? Un magnicidio, pero de película, ¿no? ¿Cómo en una parada militar puede pasar eso? Y otro de Indira Gandhi. Indira Gandhi, en la India las mujeres tienen mucha, un lugar muy preponderante, quiero decir, en la India. Son muy queridas, muy respetadas. Indira Gandhi, de hace muchos años, hace años era ella primera ministra de la India. Y dicen que era hija de Nehru Gandhi, el que liberó la India, pero otros dicen que no. Pero a ella, ¿quién le mató? Sus guardaespaldas, ¿no? Imagínate, uno se confía en sus guardaespaldas, pero le mataron a sus guardaespaldas. Ella iba a ser otra vez reelegida como primera ministra. Bueno, esos son los casos que podemos destacar estos días. Claro, hay muchos más casos, ¿no? Por ejemplo, la guerra. Nosotros nunca dejamos de guerrearnos. Por eso tenemos esta pandemia, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos autorizó el bombardeo a Afganistán. Es una región muy conflictiva, pero los analistas dicen que es por el petróleo que tiene. Esas regiones muy ricas en petróleo. ¿Y para qué petróleo ya? ¿No? El calentamiento global se viene. Estamos viviendo las consecuencias del calentamiento global con esta pandemia y seguimos ambicionando petróleo, energía hidrocarburífera que contamina, es la que más contamina. Muy bien, algo más quiere decir, nada más, ¿no? Si hay algo me dice uno más. Ya empezaremos con nuestro tema. Nuestro tema
Bueno, estamos en ese tema. Ya hemos explicado el discurso y el estado del 52, ¿no? ¿Y cuál era el discurso? ¿Cuál es el discurso de la revolución del 52? Yo he preguntado varias veces en examen, pero es bien clarito el discurso, ¿no? El discurso que opone entre la nación y la antinación, entre la nación y el coloniaje, entre el nacionalismo y el coloniaje, ¿no? Es importante, ¿no? El discurso. ¿Por qué es importante? Porque, miren, Bolivia, ¿cuándo será que levante cabeza? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo no levantaremos cabeza? ¿No? Según esto, todos los problemas de Bolivia, todos los problemas de Bolivia es causa del colonialismo. Ese es el discurso. Causa del colonialismo. Desde la fundación del Estado boliviano se apropiaron los colonizadores, ¿no? Se fueron los españoles, se quedó igual la colonia con los colonizadores nativos, ¿no? Con los dueños de minas, dueños de haciendas, comerciantes, los que se habían enriquecido en la colonia. Pero esta clase colonial se reproduce en el tiempo, ¿no? Se reproduce hasta 1880 en medio de conflictos, ¿no? Esto es lo que es el librito que les he recomendado. Van a leer. Yo fui a comprar el libro que les he prometido regalarles. No había ese libro. Voy a buscar en otra librería. Entonces dice, la clase colonial se reproduce hasta 1880 en medio de conflictos. ¿Por qué? Porque la clase nacional también era una clase que tenía poder, ¿no? Por ejemplo, en el periodo del Mariscal de Santa Cruz, por ejemplo, en el periodo de José Vallivian. Saben que la Universidad de Beni se llama José Vallivian, ¿no? José Vallivian. En el periodo de Isidoro Belzu, en el periodo de Agustín Morales. Fue un periodo muy conflictivo, el periodo de los caudillos, ¿recuerdan? Pero ahí era una lucha balanceada entre la nación y la antinación y el colonialismo, ¿no? Pero, ¿qué sucede a partir de 1880 hasta la revolución del 52? ¿No? Que la clase colonial se apropia del poder del Estado, del Parlamento, prácticamente de la vida completa de Bolivia, ¿no? Y claro, es una clase primero, ¿no? Los grandes patriarcas de La Plata, después los varones del estaño, ¿no? Hasta que la revolución del 52 los expulsa, ¿no? A esa clase colonial. ¿Quiénes expulsan? La clase nacional. ¿Quiénes son la clase nacional? Ya dijimos, ¿no? La clase nacional. Una clase media, ¿no? Los obreros, los campesinos, ¿no? Esto de clase media es bien importante, porque después vamos a ver que la clase media se apodera del poder y, bueno, intenta reproducir o se produce a la clase colonial. Entonces, ya hemos explicado el discurso, la dialéctica, nación, antinación, nación y colonialismo,
¿no? Hemos explicado cómo era, aquí está la lucha de clases, el patrón y los comunarios, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué estos caballeros bien vestidos y estos caballeros muy mal vestidos, ¿no? Con su ropita que ellos se hacen, en cambio es casimir importado? ¿Por qué? ¿No? Eso tiene que movernos a preocupación, porque este problema hasta ahora se va reproduciendo, ¿no? Si hemos explicado todo esto, cómo, ¿no? Los comunarios como bestias de carga eran tratados. Hasta hace poco, creo que ya no hay, ¿no? Los aparapitas, ¿no? Con su soga, dispuestos a llevar carga. Hemos visto el periodo de los varones del estaño. Esto es en la época del 52 se hace este dibujo. Eso simboliza cómo está Bolivia. La guerra del Chaco dará paso ¿a qué? A la revolución del 52. ¿Por qué? Porque los que han ido a la guerra son los que han regresado de la guerra con la conciencia de por qué se ha perdido la guerra, ¿no? Ah, la clase colonial, estos varones del estaño que se van enriqueciendo a costa del trabajo de esta clase nacional, ellos son los culpables, nos han abandonado en la guerra, ¿no? En realidad, esta clase colonial no le interesa el país, no le interesa la tierra, no le interesa el mar. Lo que le interesa es sus ganancias, ¿no? Reproducir su ganancia y exportar, ¿no? Patiño, la sede de Patiño Mines Company era Estados Unidos, ¿no? ¿Y de dónde sacaba la riqueza? De Bolivia. ¿Qué riqueza sacaba? ¿Cuánto vale el estaño? Nada. El trabajo de los mineros. Eso dice bien metido en nuestra cabeza. Las cosas tienen valor por el trabajo. Sino, lo que les he preguntado el otro día, ¿cuánto valor tiene el oro que está dentro de una mina? No vale absolutamente nada. ¿Cuándo empieza a tener valor? Cuando está ya a disposición cuando ya tiene trabajo incorporado. Hemos explicado a estos héroes de la Revolución del 52, ¿no? Han sido héroes de la guerra del Chaco y después van a crear las condiciones para la Revolución del 52, ¿no? Germán Busch, desde que empieza la guerra del Chaco hasta que termina, ha sido héroe de la guerra del Chaco. Por motivos que la historia no puede explicar hasta ahora, él toma la decisión de suicidarse. Gualberto Villazuel, otro mártir de la Revolución del 52, ¿no? A él un magnicidio, ¿no? Asaltaron el Palacio de Gobierno, lo mataron y lo colgaron. Pero ellos por ejemplo, en el periodo de Gualberto Villazuel, se forma la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ¿no? Y en el periodo de Gualberto Villazuel se realizan congresos campesinos, ¿no? Un hombre que ha preparado a las organizaciones sociales para hacer la revolución del 52. Esto ya está, el discurso es necesario. ¿Cuál es la génesis cuál es la sustancia del nacionalismo revolucionario? ¿No? La comunidad histórico-cultural que vive en Bolivia, los quechuas, los aymaras,
y los chiriguanos en el oriente, ¿no? La sustancia del nacionalismo, la nación. Zabaleta Mercado dice, la nación se distingue por muchas cosas, ¿no? Una nación, la nación boliviana con la nación argentina, con la nación, ¿no? Son como personalidades colectivas, ¿no? Es lo que dice Zabaleta, nuestro yo colectivo. Tenemos el yo individual, que somos nosotros, pero también tenemos el yo colectivo, que es nuestra nación. Esa es la sustancia de la nación boliviana. La sustancia. Tupac Katari y Bartolina Sisa. Los mejores científicos sociales de Bolivia dicen que no hay un solo boliviano que no tenga un Tupac Katari en el corazón. Sí, nuestra personalidad tiene como piedra angular a Tupac Katari. Esta es la clase nacional. Una pregunta de examen. ¿Por qué es la clase nacional? ¿Acaso no es el proletariado? ¿No? Claro, desde el punto de vista de la sociología general, es el proletariado. Desde el punto de vista de la sociología nacional, es la clase nacional. Ellos tienen interés de la nación, no como Patiño, Hoche, soñando con vivir en Francia. En cambio, ellos sueñan con vivir en Bolivia, en la nación, en su tierra. ¿Cuál es el sujeto de la revolución? ¿Cuál era el sujeto de la revolución del 52? El pueblo. El pueblo no solamente es la clase nacional, ¿no? Sino está formado por los comunarios, que también son clase nacional, ¿no? Está formado por la clase media, que también forma parte de la nación, ¿no? ¿Acaso la clase media no es clase nacional? También. Solamente dice Zabaleta Mercado, es una clase a medias. La clase no es como consecuente como la clase nacional, sino la clase media es una clase a medias, porque a veces se da la vuelta al otro lado. Este es el pueblo, el sujeto de la revolución. El Estado, eso también ya hemos explicado. ¿Cómo se diseña el Estado del 52? Esta es una particularidad del Estado del 52, ¿no? ¿Por qué es una particularidad? Porque no se ha elaborado una constitución política del Estado apropiado para hacer la revolución del 52. Pues triunfa la revolución y no hacen inmediatamente la constitución política del Estado. ¿Qué tiene que ver la constitución política del Estado con el Estado? Pues es la teoría del Estado, ¿no? El Estado se diseña de acuerdo a la constitución política del Estado. Entonces, este Estado del 52, ¿no? Toma para hacer la revolución del 52 la constitución política de 1938. ¿Qué importancia tiene esta constitución política del 58? Ha sido promulgada por Germán Busch, ¿no? Vean ustedes cómo desde 1938 se estaba preparando la revolución del 52. Y no se podía hacer entonces la revolución del 52 porque eran muy poderosos los representantes de la clase colonial. Por ejemplo, Patiño, Hochschild, Aramayo, los hacendados, bueno, como dicen, el feudalismo. Esto también suelo preguntar, ¿había feudalismo en Bolivia o no había feudalismo? ¿No? En el discurso se mete el feudalismo, ¿no? Pero en Bolivia nunca había feudalismo.
había instituciones feudales, sí, pero no feudalismo. Después podemos aclarar y profundizar eso. Entonces, la revolución del 52, el Estado del 52, se forma con el poder del pueblo, y el pueblo tiene las armas en sus manos. Es un periodo bien interesante, ¿no? Está el pueblo, aquí está Simón Patiño. Entonces era el super dueño de Bolivia. Y claro, ese estado, lo que ustedes saben y me han dicho en los trabajos de investigación, es un estado que nacionaliza y es un estado que administra las minas mediante la Comibol. No necesitó una constitución política del estado para hacer esto, sino lo hizo mediante un decreto supremo. Bueno, si estuvieran estudiando ustedes derecho, aquí discutiríamos bastante la importancia de un decreto supremo o la constitución política del Estado o las leyes de la República. Ese es el Estado que ya hemos explicado también, ¿no? Un Estado que no solamente administra las minas, sino también va a intentar industrializar el país mediante la Corporación Boliviana de Fomento. Es un Estado empresarial. Entonces, ahora estamos en ese nivel también, un Estado empresario. Y es muy importante la discusión, Estado empresario o Estado liberal, por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto cómo el liberalismo empieza con el capitalismo. Entonces, un Estado que hace la reforma agraria, un Estado ya con voto universal, un Estado en donde ya ahora participan como ciudadanos prácticamente todos los mayores de 18 años, ¿no? Y las mujeres pueden votar también. Es a partir de la revolución del 52, recién las mujeres pueden votar. Son consideradas ciudadanas. Pero la revolución del 52, no solamente es ese estado del 52, sino ese estado también se forma con el nacionalismo militar, ¿no? El periodo después del 64, ¿no? Aquí tenemos al Juan José Torres, todo esto. Aquí, esto es nuevo ya. Los partidos políticos. El principal actor de la revolución del 52 era o fue el movimiento nacionalista revolucionario, como partido estoy hablando, ¿no? Ronald Anabe, apaga tu micrófono. Entonces, esto ya está explicado también, creo que recuerdo que he explicado esto ya. Este es el partido de masas. Entonces, esto también es una discusión bien importante. ¿Por qué los mineros siguen a este partido y no lo hacen a los partidos de izquierda de entonces? ¿No? Al Partido Comunista, al POR. ¿Por qué siguen al MNS? En masa los mineros, ¿no? Trabajaron políticamente con el MNS. Los partidos marxistas, aquí está, ¿no? Entonces, también fueron actores del Estado del 52, ¿no? Los partidos comunistas, por ejemplo, el Partido Obrero Revolucionario. Aquí hay un estudio importante sobre cómo se hace la revolución, ¿no? Por ejemplo, dice Trotsky, ¿no? No se puede hablar de revolución sin una irrupción violenta de las masas, ¿no?
Cuando las masas irrumpen violentamente, recién podemos hablar de revolución. Entonces, ¿no? ¿Por qué actúan las masas? Eso es como ustedes, futuros políticos, tienen que saber, ¿no? Profundizar este problema. ¿Por qué las masas hacen la revolución? ¿No? No, dice aquí, Trotsky dice, ¿no? Las masas no hacen sobre un plan orgánico de transformación social, ¿no? Sino se mueven, hacen la revolución, movidos por un sentimiento profundo de no soportar más el viejo régimen. Ese es el motor de la revolución, ¿no? ¿Cómo se mueven las masas? No es mediante un plan orgánico, ¿no? Sino mediante esa sensación que tienen de ya no más este régimen, ¿no? Y esa es una teoría, y yo creo que los últimos acontecimientos de Bolivia han dado razón a esta teoría, ¿no? Las masas se mueven cuando están hartos tienen una sensación de estar hartos con una determinada con el régimen. Seguimos con la teorización, ¿no? Las masas no son un grupo de algo que no tiene sentimientos, ¿no? Sí, las masas están integradas por hombres y mujeres, ¿no? Con diversas necesidades sociales, ¿no? Las masas son hombres, está integrado por hombres y mujeres que tienen, ¿no? Necesidades, hombres y mujeres ordinarios, ¿no? O sea que dice, el pueblo no prepara las revoluciones, sino más bien se prepara al pueblo para hacerlas, ¿no? Esto es bien importante, muy importante, porque decimos, ¿por qué sigue así tan atrasados, ¿no? ¿Qué decía Lenin? Cuando el 51% de la población esté convencida de hacer la revolución, recién se puede hacer la revolución. Mientras sea un grupo que sí, consciente que hay que hacer la revolución, pero no lo hace, ¿no? Porque no puede, porque la mayoría está con otro proyecto, ¿no? Entonces es muy importante preparar a las masas, al pueblo, ¿no? Es muy importante. A las masas, eso es importante, ¿no? Vemos, ahora estamos viviendo un movimiento de masas también. Preguntas de investigación. Estas preguntas casi siempre yo pongo en el examen, ¿no? De aquí saco las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el proyecto político del partido gobernante? Y de la clase obrera en torno a dicho Estado. Esta es una pregunta bien importante. ¿Cuál es el proyecto político del partido gobernante y de la clase obrera en torno al Estado del 52? Casi de alguna u otra manera entra como pregunta. Entonces, para este caballero Humberto Melotti y Labriola, dice, una revolución política, ¿no? Es una revolución social también. O una revolución social no puede ser sin una revolución política. ¿Y qué es la política? Cuidado, les digan, a ver, ¿qué es la política? Y ustedes no puedan responder. Entonces van a decir, ¿quién ha sido su docente de política nacional? El licenciado Lima. Ah, con razón no saben, porque les aprobaba nomás. Pero no va a ser así. La política, el poder, ¡poder!
la devolución política, efectivamente, la devolución por el poder, pues facilita la devolución social, ¿no? Y Labriola dice, todas las devoluciones son siempre políticas, sean devoluciones económicas, por causas sociales, culturales, ideológicas, puede ser, pero siempre es político. Vean ustedes lo importante que es la política. La política, ¿no? ¿Quién maneja nuestras vidas personales? Aunque digamos, yo manejo, yo me gobierno, yo no dependo de nadie, ni de mis papás, ¿sabes? ¿No? El joven es rebelde siempre, ¿no? Pero en el fondo son los políticos, ¿no?, que van creando las condiciones de nuestra vida. Y Antonio Gramsci, ¿no?, explica de que las revoluciones efectivamente no tienen un carácter racional, ¿sí?, ¿no? Más bien la gente se mueve por la fe. Caramba, esto ya que de una vez hay que solucionar, de una vez hay que tomar el poder, ¿no? Es más que el carácter racional, es la fe, dice Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es el creador de la teoría del profesional orgánico de los trabajadores. Entonces, es importante también seguir estudiando sobre este caso, ¿no? ¿Por qué se hizo la revolución del 52? ¿No? Es el problema nación-antinación, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿No? Entonces, una de las condiciones que aquí nos dicen estos dos teóricos de la política es de que no solamente unas revoluciones políticas, no solamente unas revoluciones económicas o social, también es cultural, por supuesto, también es ideológico, ¿no? O sea, que vean la riqueza de la política, que tiene que abarcar también lo cultural, también lo ideológico. Si no, no se hace la revolución. Entonces, aquí entramos en la presencia de las masas. Efectivamente, esto es que la revolución del 52 solamente se puede comparar con la revolución mexicana, cómo las masas han intervenido en la revolución del 52, han tomado el pueblo su propio poder, porque el poder está en el pueblo. Aquí. Entonces, uno de los actores de la revolución del 52 fue el lumpenproletariado. ¿Qué es el lumpenproletariado? ¿No? Está formado por los desempleados sin trabajo. Entonces, aquí es el colmo. Si no tengo trabajo, no tengo nada, vamos a hacer la revolución. ¿No? Fue el actor importante, el lumpenproletariado de la revolución, ¿no? Y claro, después aparecen las milicias armadas, ¿no? Este era el ejército de la revolución del 52, juntamente con las milicias de los obreros. Ese era el ejército. Y esto es importante para ustedes, que el MNC, ¿no?, dentro de su programa político de gobierno, tiene un programa policlasista. No es, por ejemplo, el POR, ¿no?, los obreros a tomar el poder, ¿no? El MNS dice, vamos a hacer la unión de clases, ¿no? Vamos a conciliar los intereses de clases para hacer que Bolivia pues empiece a enriquecerse con su propia riqueza, ¿no?
Entonces, esa es una teoría que hoy también podemos analizar eso, ¿no? Podemos ver eso. El policlasismo. Es algo que, por ejemplo, en China gobierna el Partido Comunista, pero ¿sobre qué gobierna? Sobre un capitalismo que prácticamente va a ser, si no lo es ahora, en pocos años, la primera potencia capitalista del mundo, pero está manejado por el Partido Comunista. Entonces, lo que les digo es de que hay que enriquecer la realidad. La realidad es rica, ¿no? Hay que enriquecer nuestra concepción de la realidad. Ejemplo, los de China, por ejemplo. La naturaleza de clase del Estado, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza de clase del Estado? ¿No? Pues estaba formado por obreros, campesinos, clases medias, como hemos dicho, ¿no? La naturaleza de clase del Estado del 52. Y por supuesto, los partidos, medidas de la Revolución Popular. ¿Cuáles eran los objetivos inmediatos de la Revolución del 52? ¿No? Estos, cuando ustedes estudien con profundidad, yo creo que lo van a estudiar en un posgrado profundamente este periodo. Ustedes dirán, pero yo voy a hacer posgrado de odontología, ¿no? En posgrados de medicina de salud también se estudia aspectos muy importantes como la política en el país, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tarea inmediata de la revolución? ¿No? Derrotar al imperialismo. ¿Y cómo se derrota al imperialismo? ¿No? Expulsando de la economía a los varones del estaño y a los hacendados, ¿no? Esa era la tarea inmediata de la revolución del 52. Y por supuesto, ¿no? La democracia sindical en los trabajadores, el centralismo democrático. Eso ya tienen que saber ustedes, en sindicalismo han debido estudiar. Pero esto es bien importante. ¿Qué ha pasado con la revolución del 52? ¿No? ¿Por qué no se ha reproducido? No ha llegado a hacer que Bolivia sea tan rica como que se quería, ¿no? Con ese discurso nación antinación, discurso nacionalista. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿No? Porque la clase media se apropió del poder político, ¿no? ¿Y por qué se apropió del poder político? ¿No? Si ni siquiera tenía poder militar. La clase media que entonces hizo la revolución del 52 con los trabajadores, ¿no? Con los campesinos, ¿no? Pero esta clase después se apropia de ese poder. ¿Por qué? Por la ideología. La ideología, ¿no? Eso es bien importante. La clase media ha aprovechado esa ideología que tienen los bolivianos y las bolivianas hasta ahorita, ¿no? Oh, yo soy gringuito, ¿no? ¿Qué me hace a mí, moreno, mestizo, cholo, qué? Yo soy más parecido a los franceses que a los aymaras. Eso es lo que pensamos, ¿no? Seguimos. Que hablar aymara, quechua, yo inglés por si acaso, castellano también. Esa es la ideología. Es por ese motivo la clase media se apropia del poder. Y eso ya es, ¿no? El contenido de clase del Estado del 52, ¿no? Siendo un Estado policlasista, están el lumpenproletariado, las milicias obreras y campesinas, la clase obrera organizada y los sectores empresariales de la industria y la minería, los profesionales y comerciantes. Un policlasismo, ¿no? Y todas estas clases convergen
hacia el nacionalismo revolucionario. Esa era la idea, ¿no? Original del nacionalismo, que después ya se da la vuelta a otro lado también, ¿no? Vean ustedes cómo es la política. ¿Listo? Las relaciones políticas, la pregunta de investigación. ¿Cuáles las políticas internacionales del Estado del 52? ¿Cuáles las políticas internas y las repercusiones en el orden económico, cultural, social en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver, esto hay que estudiar, como les decía, de la realidad, de la riqueza de la realidad, no con el dogmatismo, pues meten a la cabeza, ¿no? Estos ya se han dado la vuelta, no han hecho la revolución, ¿no? Traidores, han sido traidores, ¿no? Dice, claro, aquí hay un aspecto que llama la atención, que se nacionalizan las minas, pero pagando las indemnizaciones, ¿no? Y eso ha cercenado muchas riquezas de la Comibol para pagar a estos que están, bueno, ¿cómo es el millonario, no? Patiño, uno de los más grandes chicos del mundo, pero sigue queriendo dinero, sigue queriendo. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Del trabajo, del trabajo. Ese fue el pago de las indemnizaciones. Y la revolución del 52 recibe ayuda de Estados Unidos, ¿no? Hasta tal punto la ayuda de Estados Unidos que el 32% del presupuesto nacional era ayuda norteamericana. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, eso se tiene que considerar y analizar, ¿no? En función de lo que he dicho más antes. La clase media se apropia del Estado del 52, de la revolución del 52, por este factor ideológico que seguimos teniendo los bolivianos, ¿no? El plan triangular, ¿no? Este plan es muy famoso, ¿no? El plan triangular que tenía como objetivo hacer que la Comibol pueda tener mejor tecnología, mejores procesos de trabajo para tener mayor ganancia, ¿no? Pero ha sido un plan triangular que más bien, ¿no?, ha cumplido los objetivos que no eran los esperados, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no?, con la revolución del 52, ¿no?, se reproducen las contradicciones que no ha resuelto la revolución del 52. La contradicción entre la región y el Estado, la contradicción entre los grupos étnicos y el Estado, las clases subalternas y el Estado. Son aspectos que la revolución del 52 no ha solucionado, y podemos decir que hasta ahora, ¿no?, en este momento, los grupos étnicos, los aymaras, los quechua, los guaraníes, los chiriguanos, ¿no?, tienen importancia dentro de la estructura del Estado. Tienen, ¿no? Está en ese proceso de que esta contradicción pues se resuelva, ¿no? La contradicción entre Estado y los grupos étnicos. Esta es la terminología de Sandoval, grupos étnicos, para englobar a los aymaras, quechuas, guaraníes, chiriguanos. Pero permanece la contradicción región y Estado. Sigue habiendo contradicción entre regiones y Estado. Sigue habiendo contradicción entre las clases subalternas y el Estado. Aunque en esta coyuntura también se está en ese proceso de que las clases subalternas solucionen el conflicto con el Estado. Pueden, ¿no? ¿Cómo se soluciona el conflicto con el Estado? Que el Estado sirva
a las clases subalternas. No que las clases subalternas sirvan al Estado, sino el Estado debe servir al pueblo, ¿no? Como dice Enrique Dussel, el pueblo es el dueño del poder y el pueblo, ¿no?, tiene que atenderse al pueblo, ¿no?, por su razón de vida, porque tiene ganas de vivir. Acuérdense de Enrique Dussel. Bueno, hemos terminado ya este tema. En la próxima clase vamos a entrar. La próxima clase, después de la revolución del 52, entramos ya al periodo de los gobiernos militares, el militarismo, el proyecto político militar. Es muy interesante ese tema. Muy bien, como siempre tengo la sensación de que he estado hablando solito, pero no importa. ¿Estamos lista? Voy a encender la luz. ¿Ya? Ahora estoy en Yayagua, les dije, ¿no? Estoy en Yayagua, vine a hacerme vacunar y me quedaré un buen tiempo aquí, porque me gusta mucho Yayagua. ¿Listo? Aguilar Karina. Karina. Presente, licenciado. Muy bien, Karina. Anabe Cleto. Cleto. Muy bien, Cleto. Arteaga Silvia. Presente, licen. Bien, Silvia. Caero Lisbeth. Lisbeth. Cala Zulma. Presente, licen. Muy bien, Zulma. Doctor Lisbeth Caero. Presente. Lisbeth, muy bien. Sí. Muy bien, Lisbeth. Calani Javier. Calle Dayana. Presente. No. Dayana. No. Adriana, licenciada. Calle Adriana ahora. Adriana. Calle Martínez. Calle Martínez Adriana. Sí, doctor. Muy bien. Sí, licen. Muy bien. Camata Jenny. Jenny. Presente, licen. Muy bien, Jenny. Castillo Noemí. Castro Ana. Presente, licen. Muy bien, Ana. Castro Lourdes. Presente, Lourdes. Muy bien. Lourdes. Chile Freddy. Presente, Licen. Muy bien, Freddy. Presente, Licen. Muy bien, Freddy. Chile Elena. Elena. Muy bien, Elena. Chino Richard. Presente, Licen. Muy bien, Richard. Choque Jenny. Presente, dicen. Muy bien, Jenny. Choque Wilford. Cocha Lavinia. Presente, licen. Muy bien, Lavinia. Colque Griselda. Griselda. Condori. Presente, licen. Presente, Griselda, licen. muy bien. Condori Judith. Condori Presente, estaba licenciado. ya. Muy bien, Judith. Judith Marisol. Sí. Luz Gloria. Presente, licen. Muy bien. Gloria. Cuculi Lourdes. Lourdes. Esquivel Juana. Presente, licenciado. Muy bien, Juana. Fábrica Zulma. Presente, licenciado. Muy bien, Zulma. Fajardo Claudia. Claudia.
Foronda Alfredo. Gómez Iber. Presente, Lice. Alfredo, muy bien, Alfredo. Presente, Gómez presente. Iber, está bien, Alfredo. Iber, Presente. muy bien, Iber. González Adrián. Adrián. González Noemí. Presente, Muy bien, licenciado. Noemí. Huanca Verónica. Guaya Mariluz. Presente, Licen. Muy bien, Mariluz. Humérez Vladimir. Presente, Licen. Muy bien, Vladimir. Ibáñez Nelly. Presente, Lice. Muy bien, Nelly. Ibaza Verónica. Presente, licenciado. Muy bien, Verónica. López Zeina. Zeina. Luna Marcelo. Mamani Bernabé. Presente, Lice. Muy bien, Bernabé. Mamani Daisy. Presente, Lice. Muy bien, Daisy. Mamani Sheila. Mitma Alexander. Doctor, no es Marza, Sheila. Lice. Presente, Lice. Marza Sheila, sí. Sí, Aquí presente. está. Ah, ya, muy bien. Mitma Jorge Alexander, presente, Lice. Mitma Alexander, muy bien. Morales Daisy. Presente, Daisy. Lice. Presente. Muy bien, Daisy. Plata Israel. Presente, Israel. Lice. Muy Presente, bien, Lice. Israel. Ramírez Roxana. Roxana. Presente, Lice. Muy bien, Roxana. Presente, Ribota Hermógenes. Hermógenes. Sánchez Emerson. Presente, Lice. Bien, Emerson. Soruco Paola. Paola. No está Paola, ¿no? Vilca Isabel. Isabel. Vilca Isel. Yapura Silvia. Suiga Vilma. Presente, licenciado. Bien, Zúñiga. Vilma. Muy bien, Vilma. Estos jóvenes que no están en la lista y tienen que solucionar el Lice. problema. Lice, a mí no me has llamado Lice, lista. mi nombre no es escuchado. Víctor, Choque Gutiérrez. Condori Florencio, Zúñiga Vilma. Presente. Muy bien, Vilma. Rodríguez Ariel. Lucas Ariel. Presente, licenciado Muy bien. Rodríguez. Lice Luna Pinto, Saldaña Lice Suset. Ramírez, Suset. Ronald, Lice. Está bien. Suset Cruz Luis Ángel. A los que he llamado último, ya en el CIA están en la lista del CIA o todavía no. Si no están, solucionen por favor lo más antes posible, porque después llegan los últimos. Lice, mi nombre no he escuchado. Calle. por favor, Calle, Dayana, ya saben, te voy a poner asistencia. Muy Luna bien, jóvenes. Pinto, Lice, señoritas, por nos favor. vemos. No me ha escuchado a mí. Ramírez, Ronald. Luna Pinto, Lice. Perdón, Luna Pinto, Lice. Ramírez, Ronald. ya, era la señorita Calle. ¿Qué calle era? Dayana. Calle, ahí cada Yana, Ruth. Lice, no escuchó. Ya, tenías falta, sí. ¿Quién más? Ya, gracias. ¿Quién más? Choque Gutiérrez. ¿Quién más? Janet Choque. Choque, Richard. Luna Choque, Pinto. Wilford. Ya. ¿Quién más? Lice, Ramírez, Ronald, Ronald Lice. Ramírez. Luna Ramírez. Pinte.
Zonal, ¿tienes asistencia? Luna Pinto Lice, por gracias, favor. Pinto Luna. Apellido Luna es Pinto. Luna. Marcelo. Pinto. Sí, Está bien. gracias, Lice. Muy bien. Ahora sí, nos despedimos. Lice Nos Lourdes vemos. Castro. Lourdes Castro. Sí, Castro. Castro Lourdes. ¿Tienes asistencia? Ya gracias. Tienes asistencia. Bueno, chao, jóvenes, señoritas. A seguir estudiando. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, Hasta Lice. luego, Lice. Chao, chao, hasta luego, hasta luego.